poner así a cara. Yo soy Ivonne Vázquez, haré la sesión de hoy en el que haremos un repaso sobre el ganglio linfático normal y hablaré brevemente del procesamiento de este ganglio linfático. Entonces, sí que, por favor, os quiero pedir, como soy la administradora de la cuenta y yo soy la que saco la asistencia, quedaos, ni que sean 5 minutos después de la sesión, para poder sacar la asistencia, porque si no, nadie más la va a poder hacer y yo desde aquí no lo voy a poder conseguir, ¿de acuerdo? Recordad también apuntar todas vuestras preguntas en el chat, que serán contestadas posteriormente, ¿vale? Y sin más, pues empezaré la sesión. Voy a desconectar la cámara para que tengamos mejor cobertura y comienzo. Vale, sí, ahora. Vale, bueno, creo que ya se han solventado todos los problemas. Empezamos. Primero, quiero agradecer a Carmen y a Luis que me permitan dar alguna de las charlas de estas sesiones. Pues siempre se aprende cuando las preparas, evidentemente cuando asistes ni qué decir, pero cuando las preparas siempre se aprenden cosas o recuerdas cosas que habías olvidado en algún momento. Empezamos con el procesamiento. Simplemente comentaros que cuando tengamos un ganglio linfático que nos llegue en fresco, una exéresis, debemos medirlo
posteriormente hacer secciones entre 1 y 2 milímetros de grosor, y también se recomienda hacer una impronta o bien una extensión y teñirla de manera rápida y echarle un vistazo, porque esta primera impresión sobre lo que tenemos delante, a veces si el ganglio linfático no tenemos demasiada muestra, puede hacer que pues, nos ahorremos algunas técnicas adicionales que a lo mejor no harían falta, ¿vale? Si el ganglio es pequeñito, pues evidentemente tenemos un orden de prioridades. Lo primero será el diagnóstico histológico y realizar 6 improntas sin fijar para técnicas de citogenética. Si tenemos suficiente ganglio linfático, pues se recomienda tomar muestra para banco de tumores. Recordar que esta muestra se pone en una criocápsula con OCT y se congela. También tomar muestra para estudios de citometría y de citogenética, que en este hospital lo ponemos en un potecito pequeñito de orina. Y si todavía tenemos mucho más tejido, pues solicitar estudios de microarrays e incluso de microscopía electrónica. No nos olvidemos de pedir estas técnicas, ¿vale? Con el programa informático, y recordar que no debemos utilizar fijadores que contengan pues, fijaciones mercuriales como el B5, porque las técnicas moleculares con estos marcadores no nos salen. Por lo tanto, siempre en fórmula. Una vez dicho esto, pues pasamos a un repaso de la morfología normal del ganglio linfático. A modo de resumen, recordar que los tejidos, que en el tejido linfoide tenemos unos órganos primarios, que son la médula ósea y el timo, y los órganos linfoides secundarios, en los que tenemos el ganglio linfático, el bazo y los tejidos linfoides asociados a mucosa. En esta médula ósea tenemos los precursores, evidentemente hematopoyéticos, pero también los precursores linfoides, tanto B como T. Los precursores linfoides T irán al timo a diferenciarse, pero como hoy va sobre ganglio linfático, pues hablaremos de estas células B. Aquí en la médula ósea se produce el primer paso del programa de diferenciación del linfocito B. Recordar que es que se produce la recombinación de los segmentos VDJ de los genes de las inmunoglobulinas. Si esta recombinación se produce de manera incorrecta, pues esta célula morirá por apoptosis, y si se produce de manera correcta, esta célula madura naïf pasará a la sangre periférica y llegará a estos órganos linfoides secundarios, donde aquí acabará su diferenciación, su maduración, y en estas zonas son mediadas por antígenos. Recordad que aquí en la médula ósea no hay una diferenciación mediada por antígeno. Desde el punto de vista estructural, en el ganglio linfático veremos una cápsula que lo que hace es proteger el ganglio linfático en la parte externa, y de esta cápsula veremos unos septos fibrosos conectivos que entran hacia adentro. También tenemos los vasos linfáticos aferentes, que se encuentran o que entran en la cara convexa del ganglio, los senos subcapsulares, que posteriormente se van a ramificar, los vasos linfáticos eferentes, que salen en la parte más cóncava de este ganglio linfático, y un sistema arterial y venoso que luego hablaremos. Por lo tanto, aquí tenéis un esquema. Aquí tenemos en la parte más convexa, tendremos los vasos linfáticos aferentes que drenan a este seno submaxilar. Los vasos eferentes saldrán por la parte más cóncava, y luego tenemos todo el sistema arteriovenoso. Aquí tenemos histológicamente y a pequeño aumento dos ganglios linfáticos. Evidentemente todas estas zonas, pues si el ganglio linfático queda como el ganglio linfático de la izquierda, porque queda más redondito, pues es difícil de diferenciar estas partes cóncavas y convexas. En este ganglio linfático de la derecha, por la parte más convexa entrarán los vasos linfáticos aferentes, por la parte más cóncava saldrán los linfáticos eferentes, y ahora miraremos todas estas partes de las que os he comentado
brevemente. Aquí en esta imagen lo que tenemos es esta cápsula fibrosa que lo que hace es proteger el ganglio linfático. De esta cápsula fibrosa saldrán una serie de septos hacia el interior, como en esta imagen de aquí, y luego por debajo de esta cápsula tenemos los senos subcapsulares. Estos senos subcapsulares acostumbran a estar abiertos, tienen dentro histiocitos y algún linfocito pequeñito. Y también tenemos que echarles un vistazo desde el punto de vista de otras patologías, pues aquí asientan muchas veces pues, metástasis de carcinomas. En cuanto a los compartimentos celulares, en el ganglio linfático diferenciaremos tres zonas: un córtex superficial, que es la zona B, es la zona más externa; un córtex profundo o paracórtex, que será la zona T del ganglio linfático, es una zona que queda entre los folículos y entra hacia adentro, es una zona a veces un poquito mal delimitada. Y según cómo sea el corte del ganglio linfático, pues veremos la médula con los cordones medulares y con los senos. A pequeño aumento, en este ganglio linfático que tenemos a la derecha, vemos en la zona superficial estas esferas, estas estructuras redondeadas que constituirán nuestra zona B. Posteriormente vemos estas áreas tan mal delimitadas que a veces en ganglios linfáticos reactivos dan un aspecto también un poquito de cielo estrellado, que corresponden a nuestras zonas T del ganglio linfático. Y la parte más interna, más rosada, corresponde a la zona de la médula. Esta zona B, que es donde encontraremos los folículos linfoides, recordad que son agregados esféricos que se encuentran alrededor de un vaso y constituyen un microambiente para la diferenciación de estas células B. Ahora hablaremos de las células que podemos encontrar en cada uno de estos folículos, pero que sepáis que de folículos tenemos los folículos primarios, que están constituidos sobre todo por células B naïf con una pequeña trama de células foliculares dendríticas. Os enseñaré imágenes, pero estos linfocitos son sobre todo de pequeño tamaño. Y recordad que estas células son células B maduras, por lo tanto marcarán todas aquellas inmunohistoquímica de una célula B madura. Además son IgM, son IgD, pueden expresar CD5 y expresan CD21 y CD23. Todo esto lo veremos con imágenes de inmunohistoquímica. Aquí a pequeño aumento da la sensación de que vemos un agregado, que os lo marco con la redondita, y ya veis que la mayoría de estas células son células pequeñas, con escaso citoplasma, un núcleo más hipercromático, y de tanto en tanto vemos algunas células un poquito más grandes que corresponderían a células dendríticas. Una vez se produce la interacción con el antígeno, este folículo primario pasa a ser un folículo secundario. De fuera a dentro encontraremos diferentes zonas. La zona más externa sería la zona del manto corona. En algunos ganglios linfáticos todavía podemos ver una zona más externa, que sería es la zona marginal. Esto no se ve en todos, se ven sobre todo en ganglios pues, inguinales o abdominales. Y luego pues, tenemos un centro germinal que queda en el centro del folículo secundario. Aquí a pequeño aumento, fijaos que aquí tenemos una estructura también redondeada con unas celulitas pequeñas fuera, y fijaos que aquí ya se ve pues, una zona que es diferente, una zona más rosada. A pequeño aumento, pues esta zona rosada con células grandes está rodeada por esta capa de células, que esta capa de células es lo que hemos comentado, que es el manto de las células del centro germinal, que rodea el centro germinal, y que está constituido por estas células, estos linfocitos pequeños, de núcleo redondeado e hipercromático con escaso citoplasma, y que corresponden mayoritariamente a las células B naïf del centro del folículo primario, que tras la estimulación del antígeno han sido empujadas por el centro germinal hacia afuera. Aquí también recordad que
también hay células B de memoria, ¿vale? Y de tanto en tanto vemos también células más grandes de aspecto blástico, que son células linfoides activadas, que pueden ser B, pero también podrían ser células T. En los folículos linfoides secundarios, este centro germinal, cuando es reactivo, vemos un patrón bifásico, vemos una zona más clara y una zona más oscura, que a veces es fácil de ver, pero que en otras ocasiones a veces tenemos que hacer el truco de bajar un poquito la luz del microscopio para acabarlo de ver de manera clara, ¿vale? Tenemos una zona oscura donde van a predominar los centroblastos, pero también veremos centrocitos pequeños. Aquí hay, pues, como es la zona de proliferación, que hablaremos luego, pues veremos mitosis, veremos apoptosis. En la zona clara tenemos centrocitos que pueden ser un poquito más grandes. También es donde encontraremos la gran cantidad de células foliculares dendríticas y también células T, ¿vale? Y otro componente característico del centro germinal son los macrófagos de cuerpos tangibles, que se irán fagocitando cuerpos apoptóticos de las células que no se han diferenciado de manera correcta, ¿vale? A pesar de que esto pues, es un patrón bifásico y tal, recordar que el centro germinal está en continuo movimiento, es decir, podemos ver un poquito de células en todos los compartimentos, pero a grandes rasgos estas son las que predominan en cada uno de ellos. Aparte de encontrar unas células características en cada uno de estos compartimentos, ¿vale? Tanto la zona clara como la zona oscura tienen una función o una, podríamos decir, como una finalidad diferente, ¿vale? Aquí tenemos nuestra célula naïf, que ha sido estimulada tras encontrarse con los antígenos o con la presentación de los antígenos. Esta célula B naïf entrará y formará ya el centro germinal y se transformará en centroblastos y se acumularán estos centroblastos en esta zona oscura. En esta zona estos centroblastos proliferan y proliferan muchísimo. Tienen un ciclo celular muy corto, entre 6 y 12 horas. Uno de los organizadores de los que participan de manera más importante en esta proliferación es este factor de transcripción TCF3, que lo que hace es también activar genes que promueven la proliferación celular, como por ejemplo la ciclina D3, ¿vale? Pero a su vez, este factor de transcripción también produce su propio inhibidor, ¿vale? De tal manera que cuando estos centroblastos ya han proliferado lo suficiente, ID3 permite el paso de los centroblastos a la zona clara en forma de centrocito. ¿Qué más se produce en esta zona oscura? Pues recordar que se produce la hipermutación somática de las regiones variables de las inmunoglobulinas a fin de conseguir antígenos con una alta afinidad, anticuerpos, perdón, con una alta afinidad para los antígenos. Para que se produzca esta hipermutación también es necesario que tengamos activa esta enzima, que es una enzima denominada deaminasa citosina inducida por activación. Esta enzima lo que facilita o lo que promueve es la presencia o que se produzcan mutaciones en el ADN y de esta manera conseguimos una gran diversidad antigénica intraclonal. En la zona clara tenemos estos centrocitos, que recordar que el centrocito sí que expresa inmunoglobulinas de superficie. Aquellos centrocitos que no tengan una afinidad correcta para el antígeno morirán por apoptosis y estos cuerpos serán fagocitados por el macrófago. Pero aquellos que tengan una correcta afinidad, pues pueden también capturar antígenos que los encuentran en las células presentadoras de antígenos, en las células foliculares dendríticas, estos antígenos que no han sido procesados y volverlos a presentar otra vez a la célula T, ¿vale? Y finalmente, en esta área clara
también se produce el cambio de clase de las inmunoglobulinas. Esta inmunoglobulina M pasará a inmunoglobulina G, a inmunoglobulina A o en menor cantidad de inmunoglobulina E. Y esto también, para este paso, también es necesaria esta enzima AID. Finalmente, el centrocito que ya tenga una afinidad correcta podrá salir de este centro germinal y aquí se produce, aquí en esta parte más fuera del centro germinal se producirá la diferenciación de este centrocito hacia una célula B de memoria o hacia una célula plasmática. Pero para ello este centrocito debe dejar de expresar BCL6 y luego ya os explicaré cómo se produce esta downregulación de BCL6. Por lo tanto, en nuestro centro germinal, pues aquí en esta imagen vemos esta zona de aquí, superior, que nos parece una zona que en comparación con esta es más clara, por lo tanto, esta zona de aquí sería la zona oscura. Recordad esto, que los centros germinales reactivos típicamente vemos esta zonación o polarización del centro germinal y a pequeño aumento en la zona oscura lo que veremos son sobre todo centroblastos. Los centroblastos son estas células que tienen escaso citoplasma y un núcleo claro vesicular. Típicamente tienen uno o varios nucleolos aquí enganchados en la membrana nuclear. También vemos mitosis y también podemos ver centrocitos, que son estas células que son más hipercromáticas y que, como se hacen más pequeñas, pues pierden el nucleolo, ¿vale? Y muchas veces en estas zonas los vemos más empaquetados, formando pequeños agregaditos. En cuanto a los centrocitos, en la zona clara es donde veremos más centrocitos, a veces pueden ser de un tamaño un poquito más grande, como estos de aquí, ¿vale? Y también vemos células foliculares dendríticas. Las células foliculares dendríticas pueden verse como esta que os he marcado en el recuadro, como una célula que tiene dos núcleos enganchaditos, por eso se le llaman también las kissing cells. Y estas células foliculares dendríticas, recordad que son muy importantes para la organización del centro germinal. Y además también tienen un papel en la respuesta inmune T dependiente, porque secretan una serie de moléculas, como por ejemplo CXCL13, y lo que hacen es atraer linfocitos B y T que expresan su receptor, que es CXCR5. Entonces, estas células foliculares dendríticas, recordad que tienen un papel también muy importante en esta diferenciación dependiente de la célula T. Y finalmente, pues encontramos los macrófagos de cuerpos tangibles, que son estas células de citoplasma amplio, con un núcleo redondito, muchas veces con un nucleolo porque están activados, y que contienen dentro estos cuerpos pequeñitos pignóticos que son cuerpos apoptóticos. En cuanto al paracórtex, el área T del ganglio linfático. Aquí predominarán las células T, una población heterogénea de células T maduras, sobre todo son CD4. También veremos células dendríticas interdigitantes. Una cosa característica es ver estas vénulas de endotelio alto, que son vénulas postcapilares. Y también podemos ver alguna célula grande en el paracórtex, que también pueden ser células T o B activadas. Aquí tenéis un esquema que he sacado de este libro, de Histology for Pathologists. Aquí tenemos una representación en la que estas celulitas de aquí corresponden a los linfocitos que van a ser predominantemente T, con alguna célula grande de aspecto blástico, las células interdigitantes, foliculares interdigitantes y las vénulas de endotelio alto. En nuestro ganglio linfático ya hemos comentado que corresponden a áreas poco definidas que pueden tener un aspecto en cielo estrellado. Aquí os he marcado las áreas en este ganglio, y a pequeño aumento lo que veremos es gran cantidad de linfocitos pequeños. Luego fijaos que llaman la atención todas estas áreas que son de un aspecto más claro, que ahora las miraremos a mayor detalle, y también llama la atención la presencia de estos vasos tan prominentes. A mayor detalle, esta población pequeñita corresponden a los linfocitos T maduros, y lo que vemos entre medio son estas células
de núcleo grande, clarito, en el que característicamente vemos estas hendiduras de aquí. Son células que parece que tienen un origen en células hematopoyéticas, en células de la médula ósea, y que tienen la capacidad de presentar antígenos a la célula T. Recordad que estas células expresan S100 y expresan fascina, pero no expresan ni CD1A, ni CD21, ni CD35. De tanto en tanto podemos ver alguna célula de un tamaño mayor, de aspecto más blástico, que corresponden a los linfocitos T o algún linfocito B que está más activado. Esto es una imagen de una tinción frente a fascina que nos muestra estas células dendríticas interdigitantes. Y aquí os he puesto una imagen de estas vénulas de endotelio alto, que lo que llama la atención justamente son estas células endoteliales que son muy globulosas, que incluso a veces puede dar la sensación de que ocluyen la luz y que la cierran. Y en su interior vemos que contienen linfocitos, que son linfocitos circulantes. Y otra cosa característica de la microscopía o del aspecto microscópico de estos endotelios es que fijaos que aquí a veces se ven linfocitos que están entre la membrana basal y la célula endotelial. Porque estas células endoteliales expresan una serie de moléculas, una serie de moléculas que adhesionan estos linfocitos circulantes y los hacen pasar hacia adentro, ¿vale? Hay muchísima información que he podido revisar sobre esto y la verdad es que es una cosa también bastante apasionante. En cuanto a la médula, encontraremos los cordones medulares y los senos medulares. En los cordones, principalmente las células que veremos serán linfocitos pequeñitos y alguna célula y células plasmáticas. Y los senos medulares son áreas de coloración rosada, porque principalmente lo que veremos son macrófagos y algún linfocito pequeño en su interior. Aquí tenemos una imagen donde vemos estas zonas más oscuras y entremezcladas unas zonas más claras. Pues estas zonas más claras corresponden a estos senos, donde lo que predominan son los macrófagos y linfocitos pequeñitos. También podemos ver algún leucocito polimorfo nuclear neutrófilo, algún eosinófilo, pero principalmente lo que veremos son macrófagos y linfocitos. Y en estas zonas más oscuras, que corresponden a los cordones, veremos mucho linfocito pequeño y luego células plasmáticas. Por lo tanto, cuando ya tenemos en mente cómo se ve un ganglio linfático de estructura pues normal, cuando vemos un ganglio linfático como este, salvando las distancias de que existe cierto artefacto en el corte, pues tenemos que pensar que aquí alguna cosa está pasando, porque si bien podemos ver algún folículo algún folículo dentro más adentro de lo que correspondería, aquí la verdad es que vemos folículos en toda la sección de este ganglio linfático. Una vez explicado todo esto, ahora comentaré pues, los estudios inmunistoquímicos, la caracterización inmunistoquímica de estos linfocitos B. A medida que este linfocito B va proliferando y se va diferenciando, va expresando unos marcadores inmunistoquímicos que nos permitirá esta expresión saber en qué momento de la diferenciación está este linfocito, ¿vale? De tal manera que todos ellos expresarán marcadores B, pero recordad que la plasmática no expresa CD20, ¿vale? Por lo tanto, ¿el CD20 dónde lo vamos a encontrar? Pues principalmente en el córtex superficial, en las zonas donde tenemos los folículos linfoides. Puede ser que algún folículo quede más adentro, ya lo hemos comentado, ¿vale? A mayor detalle, pues aquí lo tenemos, nuestro CD20 que nos marca estos folículos que parecen secundarios y que corresponde al área B del ganglio linfático. De manera análoga, el CD79 también nos marcará los folículos linfoides, teniendo en cuenta de que es posible que veamos más 79 porque recordad que también nos lo marcan o lo expresan las células plasmáticas. Otros marcadores que podemos utilizar,
Pues FAX5, que es un factor de transcripción que se expresa en aquellas células que tienen una diferenciación de célula B. ¿Qué más podemos utilizar? Pues un CD19. Este caso es un caso de una hiperplasia folicular muy florida en el que pues, nuestros folículos son positivos para este CD19. En cuanto a los marcadores C, pues en principio serán como la cara contrapuesta al marcador B. Nos lo encontraremos sobre todo evidentemente en el paracórtex, pero debemos de tener en cuenta lo que os he comentado antes, que en nuestros centros germinales podemos tener, o tenemos, linfocitos T, ¿vale? Por lo tanto, en esto nos tenemos que fijar a la hora de valorar otros marcadores que comentaremos. Porque en casos de hiperplasias muy floridas, la cantidad de linfocitos T que podemos encontrarnos en un centro germinal es muy alta. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esto a la hora de valorar un marcador que os comentaré luego. En cuanto al CD5, su expresión es más o menos similar a la del CD3. El CD7 parece ser que la expresión podría ser pues, menor, al igual que pasa en la piel, pero recordad que las células del manto pueden expresar algunas de ellas CD5. Estas más intensas serían linfocitos T, pero fijaos que hay otras que tienen una expresión más débil y que corresponderían a células naïve que expresan CD5. En cuanto a los linfocitos T, en el centro germinal tenemos diferentes subpoblaciones de linfocitos T. Una primera que es una población con un perfil TFH, son linfocitos T que se encuentran sobre todo en la zona clara del centro germinal y también fijaos que los podemos encontrar en el manto. Estos linfocitos de perfil TFH expresan CD4, expresan PD1, que es esta imagen de aquí, expresan CD57, expresan CXCL13, la verdad es que aquí me ha quedado muy tenue, con una expresión en algunas células en esta imagen, y también pueden expresar ICOS y recordar que la función de estas células T helper es la de ayudar a la diferenciación de esta célula B, pero también parece que tienen un papel de también participar en el cambio de la cadena de las inmunoglobulinas en el centro germinal y también en la producción de inmunoglobulina. Otra población T que hay en el centro germinal y que se encuentra en el centro germinal son las células T reguladoras. Estas células T reguladoras expresan CD4, expresan CD25 y expresan FOXP3. Y su función, sobre todo, es la de prevenir la autoinmunidad y también parar o contener esta diferenciación de célula B. Es decir, una vez ya hemos conseguido tener células y anticuerpos específicos con este antígeno, pues acabar con la diferenciación de la célula B, regularla, ¿vale? CD23. Pues CD23 es un marcador de célula folicular dendrítica. También vemos una cierta expresión en las células naïve. Y lo que nos marca en estas imágenes son estas células foliculares dendríticas que se encuentran mucho más concentradas en la zona clara del ganglio linfático, ¿vale? Recordad que son muy importantes para mantener el ganglio linfático y también tienen un papel en la diferenciación mediada por célula T. A diferencia del CD21, fijaos que aquí el CD21 no nos discrimina de manera podríamos decir, iba a decir perfecta, pero tampoco es la palabra, es perfecta, no nos discrimina tan bien como el CD23 las células foliculares dendríticas, y también se expresan en las células del manto, y aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo de la imagen tenéis aquí un pequeño folículo linfoide primario. En cuanto a CD10, bueno, la función de CD10 en el centro germinal no es del todo conocida, pero sí
se sabe que es fundamental para la formación del centro germinal y que en los ganglios linfáticos su expresión queda restringida a este, ¿vale? Por lo tanto, si vosotros veis células CD10 que se escapan de un centro germinal, pues tenemos que descartar algún tipo de neoplasia de origen centrofolicular, ¿vale? Con BCL6 lo mismo, es un factor de transcripción que se expresa en el centro germinal, en el ganglio linfático, ¿vale? Y también es necesario esta expresión para la formación del centro germinal. Fijaos en esta imagen, porque luego haré un comentario respecto a esto. Fijaos en esta imagen que hay algunas células del centro germinal que no lo expresan, ¿vale? Pero bueno, mayoritariamente se expresa en el centro germinal. En cuanto a BCL2, recordad que el centro germinal tiene un fenotipo característico en cuanto a la expresión de BCL2, que es una proteína antiapoptótica y que en el centro germinal está downregulado. ¿Para qué? Pues para poder permitir que todas aquellas células que no se han diferenciado de manera correcta o que no han alcanzado una afinidad correcta puedan morir por apoptosis, ¿vale? ¿Por qué es importante fijarnos en el CD3 como os he comentado antes? Pues porque todas estas celulitas que tenemos aquí que expresan BCL2 son estas células T. Por lo tanto, siempre que valoremos un BCL2, también tener en cuenta cuánta cantidad de células T tenemos dentro del centro germinal, ¿vale? Para no hacer a lo mejor una valoración errónea. IgD. Pues IgD nos permite valorar los mantos de los centros germinales, pero también, que rodean los centros germinales, pero también nos permite valorar folículos linfoides primarios, ¿vale? Igual que IgM. IgM se expresa en los mantos y también en folículos linfoides, como este de aquí tan grande, primario. En cuanto al Ki67, pues el Ki67, recordad que un centro germinal reactivo es una zona muy proliferativa. Por lo tanto, cuando veamos centros germinales con un Ki bajo, ojo. Y también su expresión nos permite ver muchas veces esta zonación del ganglio linfático, con una zona mucho más proliferativa aquí abajo y una zona pues, que prolifera menos arriba, que seguramente pues, será la zona clara. Pero también recordar que los folículos linfoides primarios, que es esta zona de aquí que os estoy marcando, pues tienen un Ki bajo, por lo tanto también podemos ver diferentes áreas de este ganglio linfático con este Ki. En cuanto a otras determinaciones, LMO2. LMO2 es un factor de transcripción, recordad que es importante en la hematopoiesis. En el ganglio linfático, en el centro germinal, su función tampoco es del todo conocida, pero sí que recordad que se expresa en el centro germinal, ¿vale? De LM2 tenemos dos clones de anticuerpos. Tenemos esta de la imagen, SP51, pero también tenemos otro clon, 1A91. Los dos funcionan igual de bien, pero existen algunas diferencias en cuanto a la expresión con estas dos clonas, de tal manera que con SP51 podemos ver una tinción algo más moderada en la zona del manto, cosa que no pasa con el otro clon, ¿vale? Por lo tanto, la expresión de este marcador es útil también para la valoración del centro germinal o de neoplasias derivadas del centro germinal. La ciclina. Recordad, la ciclina es un factor regulador del ciclo celular de los tejidos normales. En los procesos linfoproliferativos lo utilizamos, pues sobre todo os tenéis que quedar con el linfoma del manto, se expresa prácticamente en el 98% de estos linfomas, pero en nuestros ganglios reactivos, en el caso de que estéis sospechando algún tipo de linfoma del manto, por ejemplo, in situ, es importante valorarla, ¿vale? Y que sepáis cómo se expresa en un ganglio reactivo. Aquí esta expresión queda confinada a macrófagos y también recordad que los endotelios expresan ciclina D1. Por lo tanto, cuidado,
¿vale? Bajad y ved qué es la célula que está expresando, ¿vale? Para poder hacer también una correcta valoración. CD30. Pues CD30 es una glicoproteína transmembrana que se expresa en linfocitos activados, B y T. Por lo tanto, en casos reactivos veremos pues, linfocitos activados en la zona paracortical que expresan CD30, pero también fijaos que en la periferia del centro germinal también vemos linfocitos CD30 positivos. Por lo tanto, también, ojo, cuando valoremos un CD30 en un caso de hiperplasia, ¿vale? Ya estamos terminando. A ver, la expresión de MYC en un centro germinal. Pues la expresión de MYC en realidad es baja o una expresión poco intensa, pero sí que MYC también tiene un papel muy importante en la formación de este centro germinal. Las células naïf que están en el manto no expresan MYC, pero sí que algunas de ellas, aquellas que han estado en contacto con los antígenos y con las células T centrofoliculares, empiezan a expresar MYC. Esta expresión permitirá que estas células B naïf entren y empiece la formación del centro germinal, ¿vale? Lo que pasa es que es rápidamente inhibida por BCL6. Aquí, en esta zona tanto oscura como en la zona clara, las células no expresan MYC predominantemente. En esta zona oscura, una vez pues, ya se han hecho ya se ha producido la proliferación y la hipermutación somática, pues estos centroblastos pasan a la zona clara en forma de centrocitos y estos centrocitos tampoco en principio expresan MYC. Solamente un subgrupo muy pequeño de centrocitos volverán a expresar MYC y esto permitirá que vuelvan a entrar a la zona oscura para sufrir otra ronda de proliferación y de hipermutación somática, ¿vale? Aquellos linfocitos que no expresen MYC, pues podrán salir del centro germinal, para ello tendrán que downregular BCL6, que la downregulación de BCL6 pues precisa de diferentes mecanismos, pero uno de ellos es la expresión de IRF4, ¿vale? Y una vez expresan IRF4 ya podrán salir del centro germinal y acabar con la diferenciación de esta célula B, ¿vale? Por lo tanto, fijaos en esta imagen de aquí. Aquí tenemos en la periferia, en el manto, algunas células que expresan MYC, pues estas células entrarían o comenzarían a formar el centro germinal y luego aquí, en este centro germinal, algunas de estas también expresan MYC, seguramente serán estos centrocitos que podrán volver a entrar otra vez a la zona oscura, ¿vale? Pero en principio la intensidad de la expresión de MYC en un ganglio reactivo es más bien baja. Y para terminar, MUM1. Pues MUM1, ¿dónde lo encontraremos principalmente? Pues lo encontraremos sobre todo en las células plasmáticas, sobre todo en los cordones medulares, ¿vale? Alguna célula del centro germinal puede expresar MUM1, pero mayoritariamente serán todas aquellas células plasmáticas que encontremos en los cordones, ¿vale? Y con esto, pues la verdad es que termino la presentación. Si hay cualquier cosa, por favor, escribirla en el chat, que yo estaré encantada de contestarla. Y por favor, no os marchéis todavía, que así paso lista y puedo bajarme la lista de asistencia, ¿vale? Espero que os haya gustado y gracias a todos. Muy bonita, Ivonne. Yo tengo una pregunta. Espera que salgo de aquí.